Pastoral. Buenos días, pastor, ¿cómo está? Buenos días a todos. Siempre una bendición estar aquí cada miércoles en la mañana. Damos gracias al Señor. Qué bueno. Por este tiempo de estar juntos. Amén. Cada miércoles lo espero, es como, ¿verdad? Ay, qué bueno. Ese día de estar aquí siempre es algo para disfrutar, y doy gracias al Señor por ustedes siempre. Amén, nosotros también la pasamos bien. Yo sé que el público también. Sí. Así es, esta mañanita, como de costumbre, uno de los segmentos que en Ruta siempre, ¿verdad?, trata de mantener, son los segmentos de consejería. Y esta mañana, en este segmento de consejo pastoral, hay muchas personas que están pasando por momentos bien difíciles en su vida. Puede que los esté afectando algo en su relación de familia, su relación de casado, pero muchas veces les afectan otras situaciones en el trabajo, inclusive en aspectos de su vida personal que nunca se lo han dicho a nadie, pero les afecta mucho. Si esta mañana tú estás en una situación que no te aguantas ya y necesitas desahogarte y recibir, aunque sea un consejo breve de primeros auxilios de parte de un pastor, el pastor Nando Steidel está con nosotros en esta mañana precisamente para darte y tenderte esa mano. Así que comunícate, mantente de forma anónima, no menciones tu nombre para no identificarte y para no identificar a la gente relacionada a ti. Pero este es el momento, el tiempo se nos va rapidito, aprovecha y llama en este momento. Estamos listos para recibir tu llamada, 787-993-9700, y si quieres plantear tu situación en mensaje de texto al WhatsApp de Nueva Vida, 939-210-9263, y listo para las llamadas telefónicas. Adelante, en Ruta, buen día. Hola, adelante. Hola, buenos días, buen día. Buen día. Sí, cuéntanos. Sí, quiero preguntar algo de una inquietud que tengo bien grande. Y es la siguiente: ¿hasta dónde, cuando tenemos un pesar y tantos años de una situación, especialmente matrimonial, qué debemos hacer en oración o para poder recibir del Señor la claridad de que debes estar ahí o no debes estar ahí? Porque se recibe tanto input como cristiano de luchar por un matrimonio, y hasta dónde es el límite. ¿Usted ha estado en consejería previa para lidiar con Sí. Sí, ese sí está extendido, o sea, incluye profesionales y pastorales. Sí. Y no hay cambio, no hay compromiso de parte de su pareja. No. Y a veces, no, y sientes la presión. No he entendido, porque en mi caso, pues, la cristiana soy yo. Y es difícil, es bien difícil. O sea, la parte difícil, a ver si entiendo, es que sientes la presión de tus hermanos cristianos de que no está aceptable que te divorcies o que hay solución y debes seguir intentando. ¿No? ¿Hasta dónde, verdad, llegamos en esta disolución? Porque el Señor nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios de amor, es un Dios de respeto. Y entonces, si nosotros no estamos bajo esa premisa, yo digo, entonces, ¿en dónde estamos? Entonces, el matrimonio, ¿dónde cae si no hay esas premisas? Ok, le hago la última preguntita. ¿Usted ha sido maltratada física o emocionalmente en el proceso, o él ha sido infiel en más de una instancia? Hubo repercusión, porque yo soy una cristiana fuerte y no me dejo en lo que pasa, ¿ves? Y entonces ha habido un maltrato emocional. ¿Pero por qué? Porque viene con unos trasfondos, como todos los seres humanos. Cuando tenemos maltrato es porque ellos vienen, o ellas venimos con problemas. Y entonces llegó a ser un maltrato emocional al principio de una parte, que fue la de él, pero después se convirtió dual. Porque entonces para defendernos, me hice parte de la situación. Yo digo que hasta dónde. Yo tengo mi psicóloga, que es pastora también, y yo escucho, y no, Carmen, te hace la mano del Señor. La otra, vamos a trabajar. No, déjalo, no, tienes que salir de ahí, no tienes que salir corriendo, y es una situación difícil. Sí, ok. ¿Alguna pregunta que se nos quedó, pastor, para la oyente? Pues mira, básicamente, no sé si ella sigue ahí para... Sí. En algún momento le has planteado a tu esposo la posibilidad de separarse, no necesariamente un divorcio, sino separarse un tiempo y se han separado, se han separado. Ajá. ¿Cómo? Sí, y no ha aceptado. Okay. No. Okay. Mira, te hago esa pregunta porque bíblicamente
uno de los consejos que Pablo nos menciona es la posibilidad de que haya un tiempo de separación. No necesariamente un divorcio, sino un tiempo de separación. Porque ese tiempo de separación también provoca que cada uno pueda hacer una reflexión profunda sobre cuál sería el impacto de tomar una decisión total de una separación completa. Entonces, creo que es importante que de alguna manera oí que como que has hablado con diferentes personas. Y yo sé que seguro que es muy bueno muchas veces buscar diversas opiniones, pero sí siempre tiene que haber una opinión base y sí debe haber alguien en el cual tú puedas sentir ese apoyo de caminar un proceso, no únicamente de ver qué decisión tomamos, sino de caminar ese proceso decisional. Seguro que la escritura, me dijiste varias cosas, dijiste que tú eras la que eras cristiana, pero a la misma vez dijiste que en medio del proceso también te manejaste emocionalmente como alguien que se adentró a también tener procesos de maltrato hacia tu esposo. Así que en ese aspecto quizás mi dirección sería decirte que debes tener sí una conversación con tu esposo bien franca en cuanto a cómo tú te sientes y en cuanto a cómo tú estás. Y porque uno de momento dice, ¿hasta dónde? Mira, cada matrimonio tiene su propia perspectiva y sus procesos de lo que ocurre. Yo no creo en que cuando hay algún tipo de maltrato físico o hay algún maltrato emocional que raya en una deshonra, en faltas de respeto, que una persona permanezca en una relación. Y creo que en ese aspecto yo te escucho bien desesperanzada, y cuando una persona está así, pues se le hace bien difícil ejecutar lo que la Escritura dice, que aquella mujer que ame a Dios, pues pueda ganar a su esposo a través de su ejemplo y de su testimonio. Si eso ya no está ocurriendo en ti, quizás necesitas un tiempo de separarte. Y no estoy hablando de un tiempo, no estoy hablando de divorcio, estoy hablando de un tiempo de separarse. Como dice la Escritura, uno se separa y en esos procesos quizás hay algún tipo de reflexión, tanto tú como tu esposo pueden reflexionar, y que ese proceso los lleve a no únicamente teorizar sobre qué pasaría si, sino que nos lleva a mirar de frente qué ocurriría si tomamos esta decisión. Te lo digo porque en el pasado nosotros hemos recomendado circunstancias como esa y hemos visto cómo matrimonios han podido salir de la teoría, porque a veces uno está en esta teoría de buscar procesos de ayuda y teorizamos sobre las circunstancias, pero creo que esa recomendación bíblica, la idea es para que esas personas puedan mirar la realidad de qué ocurriría en un proceso de separación y ver si realmente dentro de esa perspectiva pudieran conciliar las circunstancias que están provocando esas ella dice que se lo ha planteado y él no quiere, él no acepta la parte de la separación temporera. ¿Tú recomendarías que ella tome la iniciativa? Yo recomendaría, o sea, que lo provoque. Sí, yo recomendaría que entonces ella diga, pues yo necesito este espacio, yo necesito este tiempo. Es obvio que si él en esta etapa te está diciendo no quiero hacerlo, es bueno que tú puedas decirle, pues a mí me interesa hacerlo, y que tú puedas buscar ayuda para ese acompañamiento. Es obvio que estamos hablando de unos primeros auxilios aquí, y estamos hablando de que desconocemos la dinámica general de todo el proceso, pero yo creo que una persona sensata, definitivamente, cuando hay otra que le pide, que necesita el espacio, porque una cosa es tú decirle, vamos a separarnos porque ya yo no quiero seguir contigo y toda la cosa y vamos a divorciarnos, y quizás pues a otra cosa es decir, mira, yo necesito un espacio para yo reflexionar sobre nuestra relación y sobre qué pasos nosotros pudiéramos dar, porque yo no me siento a gusto dentro del proceso de cómo estamos manejando nuestros conflictos o nuestras situaciones. Y creo que no en un ámbito de una discusión, sino en un ámbito de una conversación y de un diálogo donde voy a tomar este espacio, y creo que es recomendable para ti que también en medio de este espacio puedas reflexionar
y dentro de ese espacio vamos a buscar ayuda mientras estamos en ese espacio. Yo sé que tú lo has hecho y lo practicas de esa manera. ¿Estos espacios son de la mano de un pastor o de un profesional o de un psicólogo? Sí, definitivo. O sea, no puede ser en mi propia iniciativa sin la supervisión de nadie. No, yo creo que debe ser bajo la supervisión y el acompañamiento de alguien, que inclusive hayan unas citas programadas durante ese proceso de separación. O sea, que estamos separados, pero pues cada semana vamos a tener un tiempo de vernos y de ver cómo va el proceso. Y puedo decir que, honestamente, nosotros hemos visto matrimonios restaurados con el simplemente mero hecho de tomar estos espacios. Sí. Así que yo creo que ese consejo bíblico es fundamental, y obviamente también ha habido circunstancias donde entonces uno de los dos ha tomado X o Y decisión. Pero por lo menos en la mayoría de los casos en estos 20 años hemos visto que ha servido para bendecir, porque entonces se deja de teorizar qué pasaría si estamos separados, sino, esta sería nuestra realidad, claro. Sirve para reflexionar. Y yo creo que cuando ya hay una pareja que está en un punto donde todo es ebullición, o sea, donde ya una situación de una pasta de dientes termina hablando de divorcio, o sea, o una situación de la toalla ya llegó al divorcio, a veces que lo que necesitamos es ese tiempo de, mira, vamos a pedir un time out y vamos a reflexionar sobre esto. Consejería pastoral con Pastor Nando Steidel. Vamos con más llamadas del público. En ruta, hola, buen día. Buen día. Sí, adelante. Bendecido. Amén. Mi pregunta es la siguiente, ¿verdad? El problema no es mío, es de mi hijo, pero yo quisiera saber si yo debo intervenir o no. Pues, él tuvo una relación de varios años. Ella, pues, de un día para otro decidió recoger sus cosas e irse, y pues no volvió. O sea, se fue, pero ella siempre está pendiente a todo lo que él hace, a dónde está, y, ¿verdad?, toda la vida de él. El problema aquí es que durante todos estos años yo lo que he visto es que cuando ellos tienen problemas, ella recoge sus cosas y se va. Cuando todo está bien, ella vuelve. Él me dice, yo la amo, pero yo no puedo seguir en esto. Ellos dejaron de hablarse, pero ella está en estos días regresando a las casas de las personas más cercanas a él. ¿Debo dejar que él sea el que le diga no puedes estar haciendo esas cosas, o yo debo intervenir? Porque ya él está, ¿verdad?, conociendo a otra persona. ¿Es tu hija? ¿Perdón? Es tu hija, me estás hablando de tu hija. Es mi hijo. Ah, es tu hijo. Es mi hijo, sí. Ok, pero ese dato es demasiado importante. Sí. Porque yo creo que en este aspecto hay una decisión que tiene que ver con tu hijo. Yo creo que con quien tú necesitas hablar es con él. Creo que hay una decisión que él necesita tomar al respecto, y creo que es él quien necesita hablar con esta persona. A menos que esta persona tú hayas tenido algún tipo de cercanía y en algún momento tú hayas tenido alguna conversación sobre esto, quizás si tú pudieras decirle, hablar de mujer a mujer, pero no como hablándole como la mamá de tu hijo. No sé si me hago entender. O sea, que no vayas con la idea de que voy a defender a mi hijo hablando contigo, sino pensando en el bienestar de ella. Si eso tú lo puedes hacer porque ya habías tenido una relación previa donde el conflicto no era lo que había manejado su relación, sino que tenían una conversación o unos diálogos cordiales, y tú entiendes que tú puedes llegar a poder decirle algo, algún consejo como de mujer a mujer, mira, debes de cuidarte en cuanto a esto. Pero antes de tú hacer eso, yo le preguntaría a tu hijo primero, ¿verdad? Porque quizás hay cosas que tú estás viendo desde afuera, quizás hay algunas circunstancias que tu hijo te está manifestando, pero no necesariamente conoces a profundidad qué es lo que está ocurriendo, porque para que ella se vaya y después vuelva, y ella se vaya y después vuelva, si tú no tienes una constancia de qué es lo que está ocurriendo con ella, solamente tienes la parte de tu hijo, puedes cometer el error de simplemente emitir una evaluación basado en el criterio de lo que tu hijo te está diciendo. Así que yo creo que
tú hablaría con tu hijo, obviamente, le diría el consejo de lo que no entiendes que es pertinente, que él debería hacer y cómo él debería manejarlo. Y de una vez le preguntaría a él mismo, oye, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que sería bueno que yo hablara con ella de mujer a mujer, pero con la idea de poder ayudarla dentro de esto? Porque lo que me ocupa es que me estás diciendo que ya le está viendo otra persona o lo que sea. Entonces, pues si ya ahí tú te estás metiendo dentro del proceso de que tú lo que quieres es como defender a tu hijo para que él pueda seguir en otra relación, pues ahí es peligroso, ¿no? Otro problema, ¿no? Sí, vas a crear otra situación. Ahora, si la idea es que tú quieres tener una conversación con ella, por ella, porque tú quieres bendecirla a ella, no tocando el tema que tenga que ver con tu hijo, bueno, y si lo puedes hacer con sabiduría y con cordura y con la idea de poder plantearle el que ella pueda buscar algún tipo de ayuda, pues sí es una bendición. Pero sí deberías hablarlo con tu hijo primeramente. Yo sé que, mira, hay ocasiones que cuando uno ve a los hijos tomando X o Y decisión, uno quisiera como que decirle, pero es que deberías hacer esto o deberías hacer aquello. Y lo más frustrante es cuando tú sabes que tu hijo debería hacer tal o cual cosa, pero no va en esa dirección. Yo sé que eso es frustrante porque uno quisiera que él tomara tal o cual decisión que uno haría. Y uno, en verdad, esta frase que se usa regularmente de que me gustaría meterme de por dentro, ¿verdad? Pero hay circunstancias en las cuales Dios nos llama como padres a orar por nuestros hijos, a bendecirlos, a confiar en lo que le hemos enseñado, a decirle, mira, esta es la posición que yo pienso, pero este es mi lugar, y esto como padre y como mamá, pues esto es lo que yo considero que sería una buena opción, pero obviamente también respetar el criterio de ese hijo que está tomando X o Y decisión. Así que ¿verdad? Siempre aquí en la radio tratamos de ver los diferentes ángulos, pero por lo menos en nuestro corazón la idea es que puedas ser sabia, que no vayas a violentar la relación tuya con tu hijo por moverte en una dirección que es imprudente. Acá hay un caballero que escribe que él pues le reclamó a su esposa que ella le estaba mintiendo. Ella insistía en la mentira, se molestó tanto que lo botó de su casa. Él lleva 2 semanas fuera de su casa, pero entonces él dice que está pidiendo a Dios que guarde su mente porque se siente tan rechazado que ¿qué puede hacer? Porque hay un sentimiento de rechazo muy grande y obviamente pensamiento, porque dice que está pidiéndole al Señor que guarde su mente. Sí. Necesita inmediatamente buscar ayuda. Necesita inmediatamente buscar ayuda porque cuando uno está en un proceso donde emocionalmente uno está frágil, uno necesita acompañamiento, uno no necesita aislarse, uno necesita llenar sus pensamientos de procesos que sean adecuados. Inclusive la palabra es clara cuando dice que necesitamos guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús y llevar nuestros pensamientos en obediencia al Señor. Estamos hablando de algo que pasó hace poco. Él dice que son 2 semanas. Me equivoqué, son 3 semanas que lleva fuera. Pues yo sé que esas 3 semanas para él deben sentirse como si fuera un año, o sea, porque se siente que pasa a cuentagotas. Por ende, no debe dejar que siga pasando más tiempo en un proceso de aislamiento o de estar solo. Y si no tiene, ¿verdad?, ningún tipo de cercanía de ayuda, que nos escriba, porque podemos conseguirle procesos de ayuda que puedan ser inmediatos, porque no es sabio manejarse en este contexto simplemente en el pensamiento y ya, porque puede provocar que entonces se levanten emociones que sean inadecuadas y que no pueda controlar. Así que yo creo que es importante, y más para el corazón masculino, cuando lo que es el rechazo para el hombre se plantea dentro de una falta de carácter, y donde es un desprecio lo que siente en su corazón, y necesita ayuda y ventilarlo, inclusive manejar qué fue lo que ocurrió dentro de la situación, que quizás a lo mejor él está en una posición donde
ya sea que tiene que corroborar si realmente fue mentira o no, porque también hemos tenido a veces casos donde hay hombres que están diciendo esto fue lo que ocurrió y esto es una mentira, y luego se ha comprobado que no necesariamente es así. Y entonces a veces podemos estar tomando una decisión a partir de una circunstancia que no necesariamente es cierta. Así que no esté aislado, que busque un proceso de ayuda, y estamos en la disposición también de cubrirlo. Está el elemento del respeto, porque para un hombre, si categóricamente él piensa que ella le mintió, el hombre lo interpreta como que me faltó el respeto. Exacto. Segundo, lo vota. Para un hombre eso es, me faltó el respeto otra vez. O sea, y manejar esa parte emocional en el caso de los varones es como caldo de cultivo venenoso. Y lo otro es que verdad, ya di la porción de si fuera falso lo que él está planteando, pero si es cierto lo que está planteando, pues también él va a necesitar un acompañamiento para entender que ese rechazo o que ese desprecio o que esa mentira a él no lo devalúa, sino que entonces ahora él necesita tomar decisiones a partir de ese proceso. Correcto. Y que obviamente más adelante, dentro de un corazón sanado y restaurado, él puede funcionar. O sea que aquí es donde yo creo que es importante señalar esto. Y es que hay gente que piensa que la relación matrimonial es la que me completa. Entonces, como esa relación es la que me completa, pues si eso no está ahí, o esa relación de pareja, pues entonces pues yo vivo incompleto, y esa no es la realidad. ¿Verdad? Aún en matemática, un incompleto más un incompleto es un incompleto al cuadrado. No es algo que se completa. Necesitamos ser complementos. Cuando eso ocurre, cuando hay una circunstancia de dificultad, si mi carácter está anclado en la identidad del Señor, en que estoy completo en Él, cuando ocurre una circunstancia de conflicto como esta, pues yo puedo abrazar eso en mi vida para poder manejar el conflicto de la forma más adecuada, en lugar de pensar que esto fue lo más destructivo. Puede ser también una avenida para mirar la realidad de mi corazón y entender cómo yo puedo ser de beneficio, de bendición con quien estoy compartiendo. Así que yo creo que es importante que esa sea la base, porque si no, entonces pues vamos a ver estas circunstancias como que aquí se acabó nuestra vida, y esa no es la realidad. Bueno, qué bueno que estoy seguro de que hay gente que se identifica con los casos y que, ¿verdad? Sacan provecho de lo que sea. Pues hay cantidad de gente pasando, lamentablemente, por la misma situación, ¿no? Así que la pregunta que Moraima tiene ahora es si usted está en las redes sociales. Mira, antes de contestar eso, quiero decir que en mi carácter personal y como pastor y como ministro del Señor, estoy en contra de los proyectos 184, los proyectos 185. Muy bien. Son en detrimento de las familias, son ambiguos. El problema principal es que hay mucha demagogia en lo que a veces se dice por los medios sobre lo que es. Cuando usted lee el proyecto se da cuenta de que es algo totalmente contrario a nuestra realidad y a nuestros procesos de valores que experimentamos. Yo creo que cada persona puede tomar en su adultez las decisiones que quiera tomar con su vida. Pero cuando hablamos de dañar el corazón de los niños, de la niñez de un país, estamos hablando de algo serio. Y yo creo que hay que parar ya la demagogia y las medias verdades y las ambigüedades, porque yo creo que necesitamos ir un poco más allá. Así que quiero respaldar todo esto que tanto la senadora Joan Rodríguez Bebe como Lizy Burgos han planteado, en mi carácter personal y como pastor, como ministro del Señor, porque yo creo que necesitamos también hacer nuestra postura clara, y aquel que tenga dudas, que busque y lea, porque se va a dar cuenta de que es mucho más allá de lo que quizás se dice en algunos editoriales o en algunas ideas, que no necesariamente es lo que se está planteando como proyectos de ley. Así que, con eso aclarado, estamos en la catacumba número 9 de Calley, allí en la salida de Guabate. Esa es la que me sé bien, porque esa es la física allí presencialmente. Esta próxima Semana Santa vamos a tener un tiempo de mucha bendición, recordando y afirmando la resurrección de Jesús.
Así que tenemos culto domingo a las 10:30. El Viernes Santo vamos a tener 2 cultos. Vamos a tener uno a las 10:30 y otro a las 2 de la tarde. Así que allí usted puede estar con nosotros de forma presencial. Tenemos un app en las plataformas que usted sabe cómo usted baja un app. Busca Iglesia Catacumba 9, YouTube y Spotify y las demás. Ya usted sabe cuáles son. Así que el Señor les bendiga, Dios les guarde y de verdad que protejamos la niñez de nuestro país. Sí, señor. Eso es. Bueno, gracias, pastor. Al parecer, la gente de Puerto Rico, hay mucha gente que no quiere trabajar. Vamos a hablar con Manolo Sidre, jefe de Desarrollo Económico. El secretario de Desarrollo. Secretario, así es que venimos. ¿Sabe, muchacho, que hace un momento, rápido, una nota al calce? Uno de los rotativos acaba de lanzar una especie de editorial también donde está diciendo que Puerto Rico está unido contra las terapias de conversión y que el ambiente está perfecto, porque hasta Rodríguez Bebe y Lizy Burgos están en contra de las terapias de conversión, así que es interesante cómo la prensa, ¿verdad? Exacto. Voltea las cosas. La cosa. Y quiere desviar la atención del meollo del asunto. Así es. Bueno, venimos con Manolo Sidre. Así es. Pues. Bueno.